Imagínate que hubiera nacido hace 300 años, en el año 1700. Aunque este es un momento muy reciente en términos de miles de millones de años de existencia del planeta Tierra, sería suficiente para que hubiera vivido en un mundo radicalmente diferente. Probablemente habría nacido en una pequeña comunidad y no habría viajado a ningún lugar, excepto quizás a alguna pequeña ciudad cercana. Nunca habría entrado a una tienda, y menos a un centro comercial. No habría conocido los trenes, los automóviles, los teléfonos, las cámaras, las computadoras personales, los videos, los McDonald's, las vacaciones en el extranjero, los DVDs. Y esto no es todo. La idea de votar por su gobierno, de ir a la universidad, elegir la religión, incluso elegir nuestra propia identidad, habría sido algo excepcional. Bienvenido al mundo moderno. Pero imagínate que hubiera nacido en la República de Sierra Leona, uno de los países más pobres del planeta. Si hubiera sido un hombre, su esperanza de vida sería de 36 años, y si es una mujer, sería de poco más de 39 años. Por el contrario, si hubiera nacido en Reino Unido, sus expectativas de vida serían el doble. De hecho, en Sierra Leona, 316 niños de cada 1000 mueren antes de alcanzar la edad de los 5 años. En Reino Unido, solo ocurre con 6 de cada 1000. Su oportunidad de recibir educación secundaria o universitaria sería solo una entre 50, y virtualmente no tendría ninguna oportunidad si usted es una mujer, ya que el 82% de las mujeres son analfabetas. Por el contrario, en el Reino Unido, casi todo el mundo ha recibido formación secundaria. Igualmente, los medios de comunicación están poco extendidos. En Sierra Leona existen 4 líneas de teléfono y 17 aparatos de televisión por cada 1000 habitaciones. En Reino Unido existen 528 líneas telefónicas y 612 aparatos de televisión para el mismo número de personas. Como en la mayor parte de países africanos, las computadoras personales son poco comunes. Pero ahora demos otro salto imaginario, esta vez hasta un mundo que está por venir, el mundo que quizá conozcan nuestros nietos o bisnietos. Por supuesto, no podemos predecir el futuro, pero a menudo somos capaces de ver cuáles son las tendencias. Por ejemplo, empezamos a ver bebés probeta hacia finales del siglo XX, una tendencia que parece estar acelerándose. Esto podría significar que gran parte de la población del futuro nacerá mediante algún tipo de ingeniería genética, y eso puede significar incluso el comienzo de los bebés de diseño. También hemos sido testigos de la miniaturización de los dispositivos electrónicos en las nuevas computadoras, las cámaras de fotos, los teléfonos móviles, etc. Su tamaño permite llevarlos en el bolsillo y son omnipresentes en los países ricos. ¿Podría esto llevar a que en el futuro crezcan los conflictos entre aquellos que tienen estas tecnologías y los que no lo tienen? Quizás en un futuro se implementarán estas tecnologías en nuestros hogares, incluso en nuestros cuerpos. Muchos están convencidos de que será así. Y podríamos imaginar muchas otras características del futuro. El poder de la sociología radica en demostrar exactamente la capacidad de las fuerzas sociales para organizar la sociedad de muchas maneras diferentes. A lo largo de este libro, una y otra vez, tendremos la oportunidad de ver la variedad de las sociedades y las diferentes oportunidades que las personas tienen en ellas. Simplemente el lugar donde nacieron y cuándo han definido de manera radical mucho de lo que sabe y es capaz de hacer. Una vez se haya topado con la sociología, nunca volverá a ver el mundo con los mismos ojos. Introducción a la sociología. La sociología es la ciencia que estudia de manera sistemática y crítica la sociedad, las relaciones humanas y las estructuras que influyen en la vida de las personas. No consiste únicamente en recopilar datos, sino en desarrollar una forma de pensamiento crítico que permita cuestionar aquello que normalmente consideramos obvio o natural. Su perspectiva busca comprender cómo la sociedad influye en nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, oportunidades y decisiones. Uno de los principios fundamentales de la sociología consiste en ver lo general en lo particular, es decir, identificar patrones sociales a partir de experiencias individuales. Aunque cada persona es única, sus experiencias están condicionadas por factores como la edad, el género, la posición económica, la cultura, la familia y el contexto histórico. Por ello, la sociología también busca ver lo extraño en lo familiar, cuestionando la idea de que nuestras decisiones dependen exclusivamente de nuestra voluntad individual. Por ejemplo, elegir una universidad puede parecer una decisión personal, pero también está relacionada con factores económicos, familiares y sociales. Esta perspectiva permite comprender que las fuerzas sociales orientan nuestras acciones y oportunidades,
Incluso comportamientos considerados profundamente personales pueden presentar patrones sociales. Emile Durkheim utilizó el estudio del suicidio para demostrar que las acciones individuales también pueden estar relacionadas con el nivel de integración social de las personas. Sus investigaciones demostraron diferencias entre grupos y permitieron observar que los vínculos sociales pueden influir en las conductas individuales. Sin embargo, estas pautas varían entre sociedades, demostrando que los fenómenos sociales deben analizarse dentro de su contexto. La sociología también muestra especial atención a las personas que se encuentran en posiciones socialmente marginadas, ya que suelen percibir con mayor claridad cómo funcionan determinadas estructuras sociales. Factores como el género, la etnia, la edad, la discapacidad o la situación económica pueden afectar las experiencias y las oportunidades de las personas. Por ello, desarrollar una perspectiva sociológica implica alejarse de las rutinas cotidianas y observar la realidad con mayor curiosidad y sentido crítico. Las crisis y los grandes cambios sociales también pueden favorecer esta manera de pensar. Durante la Gran Depresión, por ejemplo, el desempleo masivo permitió comprender que la falta de trabajo no podía explicarse únicamente como un fracaso individual, sino que estaba relacionado con una crisis económica general. De esta manera, la sociología permite relacionar los problemas personales con procesos sociales e históricos. Esta idea fue especialmente desarrollada por Reeves mediante el concepto de imaginación sociológica, que consiste en relacionar la biografía individual, la historia y la estructura social. Según esta perspectiva, para comprender completamente la situación de una persona es necesario considerar tanto sus circunstancias personales como los acontecimientos históricos y las condiciones sociales que lo rodean. La perspectiva sociológica proporciona varios beneficios. Primero, desarrolla el pensamiento crítico porque cuestiona ideas que suelen aceptarse como verdades universales. Segundo, permite reconocer las oportunidades y limitaciones que existen dentro de la sociedad. Tercero, favorece una participación más consciente de la vida social, ya que comprender cómo funciona la sociedad permite intervenir en ella. Finalmente, ayuda a reconocer la diversidad y las desigualdades sociales, permitiendo analizar problemas como la pobreza, las enfermedades, las guerras y otras formas de sufrimiento desde la perspectiva estructural. Sin embargo, la sociología también presenta dificultades. La sociedad está en constante transformación, por lo que los conocimientos pueden quedarse desactualizados. Además, los propios sociólogos forman parte de la sociedad que estudian, lo que puede dificultar mantener una perspectiva completamente objetiva y generar interpretaciones influenciadas por la propia cultura. Por último, el conocimiento sociológico puede modificar la sociedad, ya que las investigaciones y conclusiones de los sociólogos pueden influir en la manera en la que las personas entienden y responden ante determinados problemas. La sociología surgió como disciplina durante un periodo de profundos cambios históricos, especialmente con la Ilustración, la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial. Aunque desde la antigüedad, pensadores como Confucio, Platón y Aristóteles habían reflexionado sobre la sociedad. Esos estudios se enfocaban principalmente en cómo deberían de ser una sociedad ideal. Los primeros sociólogos comenzaron a interesarse por analizar y explicar cómo funcionaba realmente la sociedad. La Ilustración fue fundamental en este desarrollo porque promovió la razón, el empirismo, la ciencia, el progreso, el individualismo, la libertad, la tolerancia y la secularización. Posteriormente, en 1838, Auguste Comte acuñó el término sociología y propuso estudiar la sociología mediante un enfoque científico. Comte dividió el estudio de la sociedad en estadística social, relacionada con aquello que mantenía unida a la sociedad, y dinámica social, relacionada con sus procesos de cambio. Comte también planteó tres etapas de la evolución del conocimiento humano: la etapa teológica, en la que el fenómeno se explica mediante la religión; la etapa metafísica, en la que se recurría a conceptos abstractos y naturaleza; y la etapa científica o positiva, basada en la observación y la búsqueda de explicaciones científicas. De esta manera surgió el positivismo, que defendía la posibilidad del estudio científico de la sociedad. El nacimiento de la sociología estuvo estrechamente relacionado con cuatro grandes transformaciones. La primera fue el surgimiento de una nueva economía industrial y del capitalismo, debido al desarrollo de las fábricas y nuevas tecnologías de producción. La segunda fue el crecimiento de las ciudades, provocada por la migración de grandes cantidades de personas desde zonas rurales hacia los centros industriales, lo que generó problemas como la pobreza, enfermedades, delincuencia y falta de vivienda. La tercera fue el cambio político, caracterizado por el desarrollo de ideas relacionadas con la libertad, la democracia, los derechos individuales. Finalmente, se produjo una pérdida de las comunidades tradicionales, debido al debilitamiento de la familia, la tradición y los vínculos comunitarios. Ferdinand Antonian explicó este último proceso mediante los conceptos: uno representa una comunidad basada en vínculos familiares, tradición, cercanía, solidaridad.
mientras que la otra representa una sociedad moderna, más individualista, impersonal y basada en intereses particulares. Los primeros sociólogos reaccionaron de distintas maneras ante estos cambios. Conte y Tonis estaban preocupados por la pérdida de las comunidades tradicionales y el debilitamiento de la moral y la familia. Karl Marx, en cambio, se concentró principalmente en las desigualdades producidas por el capitalismo industrial y en la concentración de la riqueza en las manos de una pequeña élite. Aunque tenían perspectivas diferentes, coincidían en que la sociedad influye profundamente en la vida de los individuos. La sociología continúa siendo necesaria porque la sociedad sigue transformándose. En el siglo XXI, las tecnologías digitales, los medios de comunicación, la globalización y las nuevas formas familiares y laborales y los cambios culturales han generado nuevas formas de interacción y nuevos problemas sociales. Por ello, los sociólogos continúan estudiando cómo estas transformaciones afectan a la vida de las personas. Finalmente, la sociología no trabaja de manera aislada, sino que mantiene relaciones con otras disciplinas. Se vincula con la histología, porque los fenómenos sociales deben comprenderse dentro de su contexto temporal, con la filosofía, porque las teorías sociales contienen ideas sobre la naturaleza humana, la libertad, el conocimiento, y con la antropología, porque permite comparar diferentes culturas y formas de organización social. También se relaciona con áreas como los estudios de género, los medios de comunicación, las culturas y los derechos humanos. La sociología es una disciplina que permite comprender la relación entre el individuo y la sociedad. Su principal aporte consiste en demostrar que nuestras experiencias personales no ocurren de manera aislada, sino dentro de estructuras sociales, económicas, culturales e históricas. Por medio del pensamiento crítico y de la imaginación sociológica, permite cuestionar lo que damos por sentado, comprender las desigualdades y analizar cómo los cambios de la sociedad transforman nuestras vidas.